Bueno, a mí me parece una ignominia que después de lo que ha pasado en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y esa cifra maldita de los 7.291 mayores que murieron durante la pandemia porque se les negó el auxilio médico, la Comunidad de Madrid se atreva a hacer semejante barbaridad, es decir, de traer más de 60 millones de euros del presupuesto asignado a las residencias de mayores para pagar deuda de Quirón. Quiero preguntarte lo que ocurre con Quirón y Ayuso, porque lo vamos a hacer a partir, además, mira, en este caso también de las víctimas. Estamos hablando de presuntas víctimas de agresiones sexuales, en este caso las víctimas de las residencias. Han puesto el grito en el cielo después de saber que hay dinero que tenía que ir para las residencias públicas y ha ido para saldar deuda con el grupo de la sanidad privada de Quirón. Y las víctimas dicen, ya basta. Y se lo dicen a Ayuso. Vean esto porque hemos hablado con ellas. Y preguntamos a Ernesto novedades sobre lo de Quirón. Indignación entre las víctimas de las residencias madrileñas. Es espeluznante. Sigue machacando los cuidados dentro de las residencias. Tenemos en la Comunidad de Madrid un sistema público-privado que es de los mejores del mundo. Piden que se investigue el desvío de 61,5 millones de euros de las residencias al Grupo Quirón en el año 2024. Queremos que se investigue qué es lo que ha ocurrido y por qué había esos remanentes cuando hay tantísimas necesidades. La propia Comunidad de Madrid, que tiene poquísimas residencias de gestión pública directa, se retraiga dinero para pagar deudas con Quirón. Esto ha sido un fraude a los mayores. Movimiento de capital que desvela el informe anual de la Cámara de Cuentas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me voy a enfadar! Procedente de la agenda madrileña de atención social y destinado a las residencias que desvió para paliar parte de su deuda con el grupo sanitario. Te voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este gobierno. Para las asociaciones de víctimas se trata de una afrenta más por parte del gobierno madrileño. Que después de casi 6 años hay una impunidad total por lo que se hizo en la pandemia. Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo hablan de una operación ordinaria. Ya tenemos una trama para intentar desprestigiar a este grupo. Mientras el consejero madrileño de Presidencia ha afirmado que el importe proviene de los remanentes de tesorería. Tienen remanente porque no invierten. Ernesto Icaiza, ¿pero qué hay aquí entre el grupo Quirón y Ayuso y su pareja? Algo que también está pendiente de la justicia, pero claro, en este caso estamos hablando de mucho dinero. Las víctimas ponen el grito en el cielo después de saber que también hay dinero que debe ir a las residencias que acaba para saldar la deuda de Quirón. Bueno, vamos a ver, este presunto desvío, según lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas, es un informe que es un desvío que debería explicarse. No se puede decir y liquidar el asunto diciendo que es una cosa habitual, como han dicho ha dicho la Consejería de la Comunidad de Madrid. Pues sea habitual no quiere decir de que no se deba explicar. A mí me preocupa el hecho de que la Cámara de Cuentas es presidida desde abril del año pasado, del año 2024, por Joaquín Leguina, que fue presidente de la Comunidad de Madrid durante tantos años y a quien por supuesto conozco. La verdad es que el nombramiento de Leguina me llamó mucho a mí la atención, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la Cámara de Cuentas. Me gustaría saber qué es lo que plantea él, dado que él es quien emite este informe como presidente de la Cámara de Cuentas, no es que lo haya elaborado él, pero siempre me pareció, digamos, muy audaz el nombramiento de Joaquín Leguina por parte de Ayuso, dado que era una manera de alguna manera de meter una cuña en el Partido Socialista. Espero que el señor Leguina no sea utilizado para blanquear algunas de las operaciones financieras que hace Ayuso. La relación de Ayuso y la Comunidad de Madrid con el Grupo Quirón es una relación muy intensa. Estamos conociendo hace ya 20 días una serie de rescates, de refuerzos financieros que ha dado al Grupo Quirón y a sus hospitales, Fundación Jiménez Díaz y otros en Madrid. Por tanto, esta relación que además se completa, como decías, con el hecho de que su pareja, Alberto González Amador, es director en el Grupo Quirón, según ha trascendido, con un nombre ficticio, pues debe dar lugar a una investigación. Nadie debe asumir puntos de partida
a priori, pero necesita explicarse porque, como dice Ayuso, Quirón es un grupo muy importante, es probablemente el primer adjudicatario de proyectos sanitarios de la Comunidad de Madrid, y ella tiene a su pareja metida en el grupo Quirón. Es un triángulo que debe explicarse. Esther. Bueno, a mí me parece una ignominia que después de lo que ha pasado en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y esa cifra maldita de los 7.291 mayores que murieron durante la pandemia porque se les negó el auxilio médico, la Comunidad de Madrid se atreva a hacer semejante barbaridad, es decir, de traer más de 60 millones de euros del presupuesto asignado a las residencias de mayores para pagar deuda de Quirón. Pero me preocupa mucho más que habiendo gente en el Partido Popular, y no solamente en el ámbito de la administración regional, que conoce perfectamente la historia de Quirón, lo que pasa con Quirón, desde cuándo se paga una supuesta deuda multimillonaria de Quirón y quiénes están detrás de Quirón, callen y no defiendan el interés general de los madrileños, porque saben perfectamente lo que está ocurriendo ahí, más allá de los lazos que unen a la familia, en este caso a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el gigante de la sanidad pública, que no solamente es que trabaje para el grupo, como se ha acreditado también en el diario.es, con un correo electrónico que utiliza nombre falso, un correo electrónico corporativo, sino que este señor, desde que inició su relación con Isabel Díaz Ayuso, quintuplicó sus ingresos con el gigante de la sanidad privada de la Comunidad de Madrid. Un momento, porque María Molero, claro, se están publicando datos que son miles de millones desde lo público, el gobierno de Ayuso, al grupo Quirón. Datos que incluso llevan a que en el año pasado se batiera el récord. O sea, mientras estábamos con la polémica de la pareja relacionada con el grupo Quirón, lo de que no pagaba Hacienda, se bate el récord de dinero que va para Quirón, María Molero. La factura de la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid no ha parado de subir. Dato histórico publicado por Infolibre en 2024. Ayuso ya ha destinado, atención, más de 5.600 millones de euros a Quirón Salud. Pero ojo, porque el grupo ha recibido 1.611 millones de euros tan solo en 2024, más que en ningún otro ejercicio. Son datos del último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas, que reflejan que el grueso del gasto de la Comunidad de Madrid se concentra en los centros operados por los grandes grupos privados, pero con el grupo Quirón Salud a la cabeza. Todo esto es lo que está dejando La Mañana, que hoy además deja un escándalo en Madrid muy incómodo de digerir. ¿Por qué? Porque la propaganda oficial dice: estamos dotando más y más a las residencias de mayores. Y luego, la ejecución real, no lo que se pone sobre el papel, sino lo que se gasta sobre el dinero, parece demostrar justo lo contrario. Hoy, según ha adelantado la cadena SER, el grupo Quirón se embolsa el dinero que no se ha gastado en las residencias de mayores. Esto es lo que demuestra el informe de fiscalización que se ha presentado. Y ese informe dice que el dinero que debía ir a las residencias de mayores se ha represupuestado. Esto es legal. Pero en términos de lo moral, esto es muy difícil de tragar. Residencias de mayores, menos dinero. Grupo Quirón, el grupo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, más dinero. El dinero que debía ir a un sitio acaba en los bolsillos de otro. María Escolar, ¿qué dice la Comunidad de Madrid que tenemos aquí? Bueno, pues la Comunidad de Madrid se escuda en eso que estabas diciendo, Javier, en que efectivamente es una operación ordinaria. Ellos dicen que habitual, que está previsto en la ley de Hacienda, porque es un dinero, 61,5 millones que estaba previsto, que sale de la Agencia Madrileña de Atención Social y que estaba, por tanto, previsto para el gasto, entre otras cosas, de residencia, que no se había gastado y que lo destinan a pagar el dinero que deben al grupo Quirón, en este caso, por la libre elección sanitaria. No nos dan más explicaciones, dicen simplemente eso, que es algo ordinario y habitual.
Vamos a recorrer el mundo, que estaremos en Venezuela, hablaremos de Cuba, hablaremos de Groenlandia, hablaremos de Irán, pero déjenme que arranque con algo que les contábamos a las 8 de la mañana y que tiene que ver con el dinero que utiliza la Comunidad de Madrid y que destina la Comunidad de Madrid a la sanidad, porque hoy les estamos contando que la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, utilizó dinero destinado a las residencias públicas para pagar a la empresa privada Quirón. Son alrededor de 61 millones de euros que se recogían en la partida presupuestaria para la agencia que gestiona las residencias, pero que finalmente terminaron en ese grupo sanitario, en Quirón. Radio Madrid, Javier Alonso, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Son 61 millones, estamos diciendo, que se destinaron a pagar parte de la deuda que la Comunidad de Madrid mantiene con ese gigante de la sanidad privada, en el que, por cierto, recordemos, ha tenido vinculación la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Estamos hablando del año 2024, un año en el que los pagos a las empresas privadas de este tipo, además, Javier, se triplicaron en Madrid, recibiendo incluso esta partida que originariamente estaba destinada a las residencias. Sí, la operación pasó como uno más de los centenares de acuerdos que tramita cada año el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Era una transferencia por valor de 61,5 millones de euros desde las cuentas del AMAS, que es como se llama el organismo que gestiona aquí las residencias, hasta las del Servicio Madrileño de Salud. Ese día, el portavoz regional no mencionó la operación en rueda de prensa y apenas figuró como un apunte en la relación de asuntos que se trataron ese día. Nunca se citó el porqué de esa operación, a dónde iba ese dinero. Quien aporta ahora luz es la Cámara de Cuentas Regional en la fiscalización que ha hecho de los presupuestos de 2024. Es ahí donde revela que ese dinero fue a compensar a la Fundación Jiménez Díaz, esto es textual, por la actividad de libre elección de 2021, una cantidad que el gobierno madrileño todavía adeudaba. Ese hospital, la Fundación Jiménez Díaz, es el principal centro de Quirón en la Comunidad de Madrid. En 2024, el gobierno de Ayuso, como comentabas, disparó las liquidaciones con Quirón y Rivera Salud, un 221%, pasaron de poco más de 280 millones a más de 900. Son compensaciones muy opacas que en muchos casos se enquistaban incluso con demandas en los tribunales, pero que Ayuso ordenó aligerar. En la Puerta del Sol han argumentado siempre que se trata de evitar pagar más por gastos judiciales e intereses de demora, pero la oposición cree que no es casualidad que uno de los beneficiados sea precisamente el principal cliente de la pareja de la presidenta. Lo relevante de este informe, Ángeles, de fiscalización es que revela que parte de ese dinero terminó en las cuentas de Quirón, salió, como decías, de los remanentes de tesorería de las residencias. En cristiano, recursos de años anteriores que el AMAS no había llegado a gastar a pesar de la montaña de quejas de familiares y residentes sobre las condiciones de muchas residencias. Solo como referencia, ese año, en 2024, se presupuestaron para las residencias 77 millones de euros en concepto de inversiones, pero no se llegaron a ejecutar ni la mitad. Desde el gobierno regional dicen que estas operaciones son algo habitual y que están permitidas por la ley de Hacienda. Hemos preguntado si operaciones como estas, si estas transferencias se han repetido en 2025, pero Ángeles, no ha habido respuesta. Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Esta es la noticia que les estamos contando desde las 8 de la mañana. Ese dinero destinado a las residencias públicas. Ustedes saben de todos los problemas, porque aquí lo hemos hablado mucho, todos los problemas que tienen las residencias en la Comunidad de Madrid. Pues 61 millones que en principio tenían como destino las residencias, que estaban ahí en ese remanente y que finalmente fueron a parar a la empresa Quirón. Por ponerle el lazo a esta información, y es que hoy les estamos contando el resultado de la encuesta de 40DB para la serie El País, incluye intención de voto, de la que hablaremos posteriormente, pero también hemos preguntado sobre sanidad, incluye preguntas sobre la percepción que tienen los españoles del sistema sanitario en este país, y resulta que la mayoría de españoles apuestan por reforzar la sanidad pública, aunque también crece el número de ciudadanos que prefiere dedicar menos a esas partidas. Mariola Lourido, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque a pesar de que casi el 70% de los encuestados cree que hay que mejorar la sanidad pública, aunque eso obligue a subir los impuestos, también es verdad que crece la gente que apuesta por una bajada de impuestos, aunque esto repercuta directamente en la calidad del servicio público. En todo caso, la mayoría de los encuestados se aprecia un modelo cada vez más privatizado, sobre todo y precisamente en la Comunidad de Madrid.
Bueno, la verdad es que la encuesta marca una tendencia preocupante sobre el deterioro de la sanidad pública y ese avance de la privatización. Uno de los datos más llamativos es ese, el de los impuestos. La mayoría, el 60%, sigue prefiriendo pagar más impuestos para mejorar la calidad de los servicios, pero ese porcentaje ha bajado 20 puntos en 3 años y no solo eso, se dispara el número de españoles que apuestan por una rebaja de impuestos, aunque sea a costa de la calidad de la sanidad pública. Ha subido del 15% al 35%, es más del doble. Además, los ciudadanos no están satisfechos. Solo 4 de cada 10 aprueban el funcionamiento de la sanidad pública y se quejan de las listas de espera. Su uso es mayoritario, del 83%, pero ha retrocedido 5 puntos desde 2023 y han subido los seguros privados. 7 de cada 10 ciudadanos piden priorizar el fortalecimiento de la sanidad pública y la mayoría cree que se destinan pocos recursos. Los votantes del PP y Vox son los que menos apoyan apuntalarla y es precisamente en las comunidades del PP donde hay esa mayor percepción de la privatización. Madrid a la cabeza. La mitad de los madrileños lo piensa, son 10 puntos más que la media y un dato significativo, el electorado del PP es el único que no considera que la privatización responde a la voluntad del poder político de favorecer a empresas privadas con las que comparte intereses. Los votantes de las derechas puntúan mejor a la privada, también sus usuarios. En la privada el 65% la valoran bien. Bueno, pues a pesar de datos como este, no más de una cuarta parte reconoce que los derivan a la pública cuando necesitan tratamientos o pruebas costosas o que les ponen alguna pega para contratar el seguro si padecen alguna enfermedad. La población, Ángeles, es pesimista con respecto al futuro del sistema. Casi la mitad piensa que irá a peor. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. 2 informaciones estrechamente ligadas, sobre todo por esta última parte que nos contaba Mariola, esa percepción de los madrileños de que no se prioriza la sanidad privada cuando tenemos los datos, Cristina, que ofrecíamos en el arranque de este abierto, esos millones de euros destinados inicialmente o remanente que tenían en las residencias que finalmente acaban sirviendo para pagar a un gigante de la sanidad privada como es Quirón. Y que nos enteramos ahora por el informe del Tribunal de Cuentas, es decir, por la fiscalización que se hace a posteriori, porque esto se ha hecho de forma legal, porque efectivamente la ley prevé hacer estos cambios de partidas, pero sin ningún tipo de transparencia, ni debate, ni nada por el estilo. Yo creo que lo que vemos hoy en este caso, y que concuerda también con la encuesta de 40DB, es una práctica concreta donde se ponen cifras, nombres y apellidos a algo que podíamos percibir de alguna forma o intuir ya, ¿no? Y es que existe una operación para ir desmantelando la sanidad pública en algunas comunidades más que en otras, en la Comunidad de Madrid especialmente, en beneficio de grandes empresas privadas que gestionan esa sanidad, ¿no? Y una operación que tiene varios frentes. En primer lugar, a nivel de recursos, como estamos viendo ahora, el diario.es también saca hoy una información que dice que entre el 2018 y el 23 el gobierno de Ayuso dice que pagó 1.268 millones por tratamientos de pacientes que estaban asignados a hospitales públicos, pero que se fueron después derivando a la gestión privada, ¿no? Entonces, esas derivaciones, qué sentido tiene y cómo se justifican. Pero luego también sobre una percepción que se extiende, y es que la sanidad pública está en ese deterioro. Es muy interesante lo que explica hoy Belén Barreiro, supongo que luego entraremos en detalle en la encuesta de 40DB, que dice la percepción que se tiene de la calidad de la sanidad pública depende sobre todo si eres usuario o si no eres usuario, ¿no? Los que son usuarios efectivamente la valoran más y los que no la valoran menos. Se está estableciendo allí una dualización social, o sea, una brecha clarísima entre un tipo de población y otro que después ideológicamente se expresa en voto. Por lo tanto, digamos que es una operación diseñada y un círculo bastante bien cerrado en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de una cuestión esencial como es la sanidad, es decir, como es la salud de todos nosotros y nosotras, que en buena medida, junto con la educación y lo que pueden ser después servicios sociales, es la esencia del estado del bienestar. Los pilares. Claro, los pilares. Entonces, cuestionar esto es cuestionar la cohesión social, es cuestionar la lucha contra la desigualdad, es cuestionar de alguna forma las esencias de lo que nos reconoce y nos diferencia como sociedad. Antón. Bueno, son 2 temas diferentes, ¿no? El primero, con respecto a la noticia que está dando la cadena SER, mi primera pregunta es ¿cuándo se acaba la deuda con Quirón?
Porque no sé cuántos meses llevan los madrileños pagando esa deuda. Esa deuda es perfectamente elástica. Esta debe ser, no sé, la 14ª noticia que tenemos al respecto. Segundo, ¿cómo es posible que se haya generado una deuda así al margen de los presupuestos? ¿Qué tipo de planificación y de programación es esa? Que se ha podido generar una deuda de casi 1.000 millones de euros que no estaba prevista en los presupuestos. Es que eso es una desviación presupuestaria brutal. Dice el Gobierno de Madrid que esto es frecuente. Hombre, es frecuente hacer transferencias para hacer ajustes en el margen de las partidas presupuestarias, un 10, un 15%, pero es que aquí estamos hablando de casi 1.000 millones de euros que han tenido que ir rabiándose de otras partidas para pagar una deuda que nadie sabe dónde ha salido. Que nadie sabe dónde ha salido. Que está claro que al parecer no estaba prevista y que es difícil de justificar y que nos lleva a otro elemento que es fundamental. Cualquiera que estudie temas sanitarios sabe que en la Comunidad de Madrid es absolutamente imposible saber cuánto cuesta cada cama concertada. Es imposible. Y te lo digo yo que llevo 15 años estudiando estos temas. Es imposible con los datos oficiales saber exactamente cuánto cuesta cada cama concertada. Sí sabemos cuánto cuesta cada cama pública, eso sí. Pero cada cama concertada, que supuestamente son más baratas o más eficientes, o como le quieras llamar, no sabemos exactamente cuánto cuesta. Un ciudadano madrileño no sabe hoy cuánto está pagando cada vez que libre elige, como dice la Comunidad de Madrid. Normalmente libre elige porque le empujan a libre elegir. Porque eso de la libre elección también tiene otra segunda derivada. ¿Cuántos casos conocemos de no? Yo me tuve que ir al Hospital X porque me dijeron que o me operaba ahí o tenía que esperar 4 meses. Si eso es libre elección, que venga Dios y lo vea. Y el segundo elemento, que son los datos de 40B, yo solo quería apuntar una reflexión. A mí me parece un milagro que en España la sanidad pública todavía tenga esta valoración excepcional que tiene. Un milagro. Primero, hay que poner los datos en contexto. Hace 3 años, veníamos de la pandemia y la valoración de la sanidad pública estaba disparada. 8 de cada 10 españoles estaban satisfechos o muy satisfechos con la sanidad pública. Llevamos 3 años pagando el coste de salir del sobreesfuerzo que supuso la pandemia, sin que el sistema haya recibido muchos más recursos. Llevamos 3 años generando el colapso y las listas de espera y los cuellos de botella que se generaron durante la pandemia, que a veces se nos olvida que hace 3 años hubo una pandemia y muchos servicios quedaron colapsados y ahora están sacando adelante ese servicio. Y el segundo elemento, es que llevamos 10 años escuchando a nuestros responsables públicos decirnos que nos vayamos a la privada. Y viendo cómo se deteriora conscientemente el sistema sanitario público para quebrar la confianza en él, para que la gente diga, bueno, necesito un seguro privado porque no tengo la certeza de que si necesito la sanidad pública va a estar ahí. No me voy a poder ir. Carlos, perdón. Sí, yo el problema que veo es que ya el seguro privado no te garantiza el 100%, ¿no? No te garantiza nada. Ahora ya las privadas están teniendo ya los mismos problemas que la pública, con lo cual yo no quiero ser agorero, pero es que el futuro lo veo mal porque en el fondo lo que hace falta es una gran reforma y una gran sentada sobre la sanidad en España. Es preocupante que una de las conclusiones del estudio que da a conocer la SER hoy es que hay gente que prefiere pagar menos impuestos aunque el sistema de sanitario pues tenga menos calidad, ¿no? Eso pinta mal, porque eso lo que revela o es un hartazgo o es que España es un país, dicho frívolamente, con perdón, de tieso, en el cual ya la gente lo que quiere es vivir o al menos poder llegar a fin de mes y no pagar tantos impuestos, a pesar de que su gran joya de la corona, que era siempre y timbre de orgullo, era la sanidad pública, pues funciona un poco mal. O al revés, Carlos, los que prefieren pagar menos son los que tienen el seguro privado. Es que el seguro privado no garantiza ya nada, bueno. Es que no lo garantiza. Pero ellos no lo garantiza. Sí. Pero se ha disparado el número. Claro. Yo termino rápido, soy de caballería. Sí, perdón. El seguro privado se ha disparado el número de pólizas desde la pandemia. La última cifra que oí era tremendamente alta, ya estamos por 8 millones. Eso no hay quien lo aguante. Están saliendo los médicos del seguro privado también. Los médicos ya están mal pagados de antes, ahora están estresados. Las listas de espera, por cierto, hay que exigirle a la sanidad pública que dé el máximo calidad, pero es que la última cifra en Andalucía, que por poner el ejemplo de aquí, de no presentarse las listas de espera es de 4,5 millones de plantas al médico. Es decir, en la ciudad en la que estoy, Sevilla, 1.600 personas dejan plantado al médico al día. Hay que seguir también una corresponsabilidad. Por lo demás, el modelo de pool de sanidad público-privada es perfectamente legítimo, como ocurre en la enseñanza, donde, por cierto, en la enseñanza lo creó el Partido Socialista de Felipe González. Y como el modelo de sanidad público-privada funciona en Cataluña, por cierto, ni nacionalistas ni socialistas lo han quitado ni lo han reducido, ni mucho menos. No podemos tampoco demonizar la sanidad privada, que, insisto, tiene ya los mismos problemas que la sanidad pública. Si se han hecho transferencias para pagar un
un apartado de liquidaciones a una empresa privada, son mecanismos legalmente previstos. La clave está en ver la auditoría que haya hecho el Servicio Madrileño de Salud de esa liquidación de gastos. Ojo, pero que remanentes de tesorería que no se han empleado en su momento, ni ya se pueden emplear, porque pasó el año de presupuesto, se empleen en esos otros gastos, es efectivamente legítimo. Otra cosa que guste o no el modelo, o que no guste más o menos la empresa, que se la haya primado o no. Empresa que, por cierto, no solo contrata con la administración de Ayuso. Hay ministerios actuales y empresas públicas actuales con las que también ha contratado. Todo hay que decirlo. Ahora, que se escrute, que se fiscalice y que se pida la máxima transparencia, por supuesto. Bueno, con respecto al uso de los remanentes presupuestarios, Carlos, es normal, pero lo que no es normal es que tengas que utilizar tantos remanentes presupuestarios para pagar la misma deuda al mismo grupo. Una deuda que además en buena medida no está prevista. Es que esto ya es un problema de gestión. Es decir, cuando tú generas una deuda de 400, 500, 600 millones de euros y tienes que tirar de remanentes para pagarla, es que tu planificación presupuestaria ha sido cuanto menos cuestionable. Pues cuanto menos cuestionable. Veces, claro. Sí, pero una cosa es tirar de un remanente para ajustar un 5, un 6% de una partida presupuestaria, y otra cosa es tirar de un remanente para pagar una deuda que es perfectamente elástica, porque yo la percepción que yo tengo es que cuanto más se paga la deuda al Grupo Quirón, pues más parece crecer esa deuda, que no se acaba nunca. Sí, percepción y eso aparte, y que ve la auditoría. Ya, pero es que por eso digo, claro. es la comunidad. La percepción es legítima, cuidado, pero que la auditoría es la clave. Para ser de caballería vas lanzado. Yo de vez en cuando aprendo de ti. Termina Antón. Por eso, donde las dan las toman. Lo que iba a decir, el problema es la transparencia de eso. Y después, otro problema que me parece relevante es de dónde sale ese remanente. Hombre, la atención a la gente mayor y las residencias públicas de Madrid no están en su mejor momento. No creo que le sobraran 61 millones de euros para pagar a Quirón, sinceramente. Si hubiera salido otra partida, pues a lo mejor te lo compro. Vale, pulpo como animal de compañía. Pero hombre, si algo se ha discutido y se ha cuestionado y hay decenas de quejas, miles de quejas de sus usuarios, son las residencias públicas para la gente mayor en la Comunidad de Madrid. ¿Realmente le sobraban 61 millones de euros? Lo dudo. Y la segunda cuestión, lo que tiene que ver con el pago de los impuestos, bueno, es un dato que va en sintonía con muchos datos que están apareciendo en los últimos, sobre todo en la última década, que revelan algo que parece que normaliza en cierta medida la situación política española, que es que hay un porcentaje de gente que no quiere esto. Le da igual si funciona bien o mal, no quiere esto, no quiere el estado del bienestar. Que era algo que hasta ahora en España, digamos, estaba muy disimulado, porque no había una opción política que representara ese discurso. O sea, ese porcentaje de gente que no, yo quiero que me bajen los impuestos, ya me arreglaré yo no quiero saber nada de esta cosa pública, usted déjeme a mí el dinero que ya me organizo yo. Eso hasta ahora tenía portavoces organizados en todos los países de nuestro entorno, en España no. Ahora hay dos organizaciones políticas en la extrema derecha que a veces defienden eso y a veces no, pero bueno, parece que están canalizando ese sentimiento que emerge con mucha más claridad en las encuestas y bueno, que nos normalizan la situación política en España. Hay un porcentaje, de momento minoritario, bastante minoritario, pero que cada vez se visibiliza más, que es que no le da igual si funciona bien la sanidad pública o mal, es que no quiere sanidad pública, no quiere estado del bienestar.